Bienvenidos a la segunda ronda de la fase final del Torneo Nacional de Debate Escolar. A continuación se debatirá la pregunta: ¿es eficaz el Senado como Cámara de Representación Territorial? Entre los equipos Brain 2 y San Meris 1. El debate será juzgado por Paco Castillo y les recuerdo que en el último minuto de mi intervención levantaré la mano para indicarlo. Mucha suerte, ánimo y a disfrutar. El Poder Legislativo necesita de ambas cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Si todo el poder recae sobre solo una cámara, todas las Cortes Generales caerían. Buenos días, mi nombre es Mencía Prieto y seré la introductora que abrirá este debate en el cual mi equipo, compuesto por Germán Fraile, Nuria Quero y Juan Romero, demostraremos que la única respuesta posible para la pregunta planteada en este debate es un firme y rotundo sí. Esto lo demostrarán nuestros dos argumentos sólidos respaldados por nuestra tesis, la cual afirma que el Senado es eficaz como Cámara de Representación Territorial debido a sus múltiples beneficios legislativos y democráticos y además de su impacto social. Sin embargo, antes de continuar con nuestra propia línea argumental, me gustaría aclarar unos conceptos básicos que serán imprescindibles para la correcta comprensión de este debate. En primer lugar, según el artículo 69.1, el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Con esto, he de recalcar que el número de senadores puede variar dependiendo de las elecciones, las cuales el sistema puede ser mediante mayoritarios o listas desbloqueadas, las cuales suelen ser abiertas. Y también el número de senadores nunca puede ser inferior a 225. En segundo lugar, según la RAE, la eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Y por último, queremos dar importancia a la definición de equidad. La equidad implica un trato diferenciado en cuanto a situaciones específicas, siempre con el fin de lograr igualdad en el ejercicio de derechos. Dicho esto, pasaré a explicar nuestros dos sólidos argumentos. El primero siendo en beneficios, en el cual explicaremos cómo el Senado es beneficioso tanto democrática como legislativamente. El Senado español juega un papel esencial en la democracia y la legislación del país al garantizar la equidad territorial y la representación regional. Su sistema de elección de senadores, que incluye una asignación mínima por cada provincia, isla y ciudad, comunidad autónoma, junto con una adicional basada en la población, evita la dominación de las regiones más pobladas y asegura que todas tengan voz propia en el ámbito nacional. Esta estructura proporciona un equilibrio de poder entre las distintas regiones, así como nos referimos al exordio, y promoviendo así la inclusión y consideración equitativa de sus necesidades e intereses en el ámbito legislativo. Esto me lleva a nuestro segundo argumento de impacto social, en el cual vamos a mostrar cómo la presencia del Senado mejora la cohesión social en España a través de la representación territorial, lo que lo convierte en una institución efectiva. El Senado desempeña un papel clave en la cohesión social de España al equilibrar la representación territorial y proteger los intereses regionales. Esto asegura que todos los ciudadanos se sientan representados a nivel nacional, lo cual les lleva a luego querer votar y seguir formando parte del Senado. Luego, esta Cámara en la que estamos promueve un equilibrio territorial y protege los intereses de todos los ciudadanos españoles, para que así se sientan escuchados y representados, lo que contrasta con la desigualdad en la representatividad territorial que hay en el Congreso de los Diputados. Para concluir, el Senado español es fundamental para la representación territorial. Muchas gracias. Y según el reglamento, el turno
trayectos de tiempo superiores a 10 segundos o de uno superior a 15 segundos. Es decir, a partir de 10 segundos hay un aviso y a partir de 15 segundos es una falta leve. No veía bien el cronómetro, o sea, no sé. Hay que fijarse en el cronómetro. ¿No lo veo por TikTok? Porque no, o sea, no reflejaba, o sea, pensaba que ya se había marcado una vez de 10 segundos. ¿Se ve bien el reloj desde ahí? Yo al menos sí lo veo bien. Vale. No, sí, o sea, verlo sí, pero me refiero a la hora de marcar los 10 segundos pensaba que ya solo me quedan. Hay que estar pendientes, ¿vale? La representación no está en el poder. Simón Budlin. Buenos días, mi nombre es Cayetano García y veo en calidad de introductor del equipo St. Mary's 1, que se sitúa completamente en contra de la pregunta que nos plantea en este debate. ¿Es eficaz el Senado como Cámara de Representación Territorial? A lo que nosotros respondemos con un rotundo no, no porque ni en sus bases ni en el desarrollo de sus acciones represente territorialmente. Antes de continuar con mi intervención, definiré ciertos términos que serán de vital importancia para el correcto entendimiento del debate. Como eficaz, dicho de una administración pública que cumple con las expectativas sociales y resuelve sus reclamaciones. Y también representación territorial, actividad en la que los deseos, opiniones y perspectivas de los diferentes territorios se trasladan al Poder Legislativo. Ahora establecer un contexto de estancamiento en el que vemos cómo el Senado se constituyó a medias y además actualmente está desfasado, mientras que los territorios a los que debería estar representando se han ido desarrollando y estos están exigiendo ser escuchados y además reclaman que se tenga en cuenta sus necesidades y vemos cómo el Senado no lo consigue. Ahora establecer un criterio en el que para que el Senado sea eficaz ha de cumplir con las expectativas y también resolver las reclamaciones territoriales. Ahora estableceré nuestra línea argumental dividida en 3 sólidos argumentos, uno de indeterminación, uno de garantías y uno de funciones. Comenzamos así con nuestro primer argumento, el argumento de indeterminación, en el que afirmamos que el Senado no señala con claridad cuál es su labor en cuanto a la representación territorial, ya que en su creación el Senado usó términos vagos e indefinidos esperando al fin del proceso de democratización y la creación de los diferentes estados en el territorio español. Vemos cómo que tras este proceso el Estado no se reformó ni en cuanto a sus funciones ni en cuanto a su término, estancándose en el tiempo y no siendo eficaz. Evidencia de ello. Un estudio de la Universidad de Zaragoza en 2014 afirma que al confiarle al Senado términos indefinidos y una mayoría de poderes al Congreso, el Senado se quedó con unos poderes mínimos y además indeterminados para intentar representar a unos territorios que no puede conseguir. Por lo tanto, si vemos cómo el Senado, en cuanto a la representación territorial, está indeterminado y vemos cómo si esta representación se da de una manera fortuita, además no genera ningún beneficio, entonces no es eficaz. Seguimos así con nuestro segundo argumento, un argumento de garantías, en el que afirmamos que las reglas del Senado no velan y además limitan la representación territorial, ya que al constituir el Senado no se reconocen los diferentes territorios, debido a que a la hora de formarse fomenta que no se escuche la voz de los territorios en el Poder Legislativo, no cumpliendo con las expectativas. Evidencia de ello. Un estudio de la Universidad de Zaragoza en 2016 afirma que las segundas cámaras federales no son en su carácter órganos de las entidades territoriales, por lo que no podrán hacer presentes ni los intereses ni las voluntades de estos territorios. Por lo tanto, si vemos cómo el Senado, además de existir pocas reglas en este y no reconoce a los territorios, ya que su participación es nula, no es eficaz. Finalizamos así con nuestro último argumento, el argumento de funciones, en el que afirmamos que el Senado, al ejercer sus funciones, no vela por la representación territorial, ya que existe primero un desequilibrio. Además, la forma de organización del Senado provoca que éste abandone los intereses territoriales y se centre en unos intereses políticos. Evidencia de ello. El mismo estudio antes aportado nos afirma que los sistemas bicamerales desiguales, como es el caso de España, hace que los intereses de la Cámara con más poderes se trasladen también a la Cámara con menos, eclipsando así sus intereses. Por lo tanto, si vemos como el Senado no tiene en cuenta los intereses territoriales y se centra en unos políticos, por lo tanto, no es eficaz. Por ende, si vemos como el Senado no llega a entender ni a definir sus propias funciones, no llega a reconocer los territorios por sus propias reglas y vemos cómo no cumple con los intereses territoriales, vemos que no es eficaz. Muchas gracias.
Cuando el sabio apunta a la luna, el necio mira el dedo. Muy buenos días, yo soy Pedro de Paz y vengo en calidad del primer refutador del equipo que se posiciona totalmente en contra de la pregunta planteada en el día de hoy. Y es que ¿es el Senado un órgano eficaz en representación territorial? A lo que nosotros respondemos con un gran no, debido a que en sus bases y en su desarrollo no vela por los intereses de los territorios españoles. En primer lugar, quería decir que el equipo contrario nos trae una línea sin nexos con la pregunta del debate, nos trae una línea sin evidencias que la sustenten, por lo que al final se queda muy en el aire y son solo razonamientos sin bases. Luego nos traen un segundo argumento de impacto social, en el que nos dicen que mejora la cohesión social y que ayuda a la representación de España, pero es que la LOMCE, la ley educativa promulgada, el País Vasco y Cataluña dijeron que no se sentían representados puesto que no tenían inclusión con los idiomas. Ahora voy a pasar a construir mi berberina, en el que nosotros defendemos la postura en contra. En primer lugar, le traemos un argumento de indeterminación, en el que nosotros decimos que el Senado no señala con claridad su labor de representación territorial, ya que durante la transición se usaron términos muy vagos que no terminaban de decir las funciones que tenía el Senado. Y al final, con el cambio de contexto español, no se ha determinado la función del Senado, lo que lleva a una representación territorial que se da por casualidad y que no se da la mayoría de las veces, y si se da, de nuevo, es casualidad y no garantiza que se vaya a dar en un futuro. ¿Su pregunta? No creo que, aunque no se representen idiomas minoritarios en el Senado, igual tienen la oportunidad de representar a las funciones del gobierno comunitario y los ciudadanos. Perdón, no entendí la pregunta. Que aunque no se representen los idiomas, el gobierno sí y los ciudadanos. Y de Cataluña, si no se representan los idiomas y si las propias comunidades autónomas no se sienten representadas con las promulgaciones del Senado, no se representan a las comunidades autónomas. Y es que yo les quería traer una evidencia de un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza que afirma que el Senado nunca estuvo planteado para una composición dual como lo es actualmente, sino para una asamblea autonómica que, debido a la incertidumbre del modelo de Estado que aún no estaba resuelto, optó por lo anterior, manteniendo unos términos indeterminados establecidos en un momento de incertidumbre que nunca se han llegado a cambiar. Y en segundo lugar, le traemos un argumento de garantías, en el que nosotros decimos que el Senado no vela y limita la representación territorial. Y es que vemos que a la hora de constituirse el propio Senado no reconoce a los territorios, y a la hora de formarse las voces de los territorios no llegan a escucharse en el proceso legislativo. Y es que yo les traigo la evidencia de que, aunque el artículo 69.1 lo define como una Cámara de Representación Territorial, el Senado carece de funciones propiamente territoriales y la representatividad de 4/5 partes de sus miembros no es territorial sino política, derivada de la elección popular directa entre candidatos de partido en las mismas demarcaciones electorales en el que se eligen diputados, la Universidad de Zaragoza en el 2016. Y es que si vemos que el Senado no reconoce a sus territorios y no consigue elevar las expectativas de estos territorios a la Cámara Baja, que es el Congreso de Diputados, podemos ver que el Senado es ineficaz en esta representación territorial, porque al final la representación territorial, que es escuchar y trasladar las voces, no la consigue. Y en tercer lugar, les traemos un argumento de funciones, en el que nosotros decimos que en el ejercicio de las funciones el Senado no vela por los intereses territoriales, y decimos que la forma de organización del Senado ha provocado que el organismo haya ido perdiendo el interés de los proyectos territoriales y centrándose en un interés político, haciéndose ineficaz en esta representación territorial. Y observamos lo anterior debido a la falta de balance en las promulgaciones del Senado, que son muy desbalanceadas y perjudican más a algunos territorios que benefician a una pequeña minoría. Y yo les digo que, según la Universidad Autonómica de Madrid en 2006, la forma de elección actual, tan similar entre Congreso y Senado, lleva al desarrollo del efecto Durberger, en el que nosotros vemos un bipartidismo claro y vemos como los partidos pequeños nunca son representados, y al final es PP y PSOE y no partidos minoritarios donde se escuchan todas las voces. Y es que si vemos como el Senado no cumple los intereses territoriales, que al final es la función y lo que se está debatiendo aquí, no es eficaz en ello. Por lo que se pueden preguntar cuál es el nexo de esta línea con la pregunta de debate. Y es que si vemos como el Senado no determina lo que es representación territorial, siendo algo fortuito en el caso de darse y no segura en un futuro que se dé, perjudica a los territorios actualmente debido a que no reconoce su participación, que es limitada o nula, y no cumple los intereses territoriales predominando un interés político, por lo tanto no consigue elevar las expectativas, el Senado no es una Cámara de representación eficaz. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Germán Fraile y seré primer refutador del equipo posicionado totalmente a favor de la pregunta planteada en este debate.
Primero me gustaría refutar algunos de sus argumentos, en específico su tercero, el de funciones, en el que dicen que los senadores no velan por la representación territorial, sino por los intereses de sus partidos. Bien, si bien los senadores pueden ser designados por partidos políticos, esto no implica necesariamente que prioricen las agendas partidistas sobre los intereses territoriales. Muchos senadores mantienen una independencia política y están comprometidos con la defensa de los intereses de sus regiones por encima de las lealtades partidistas, como debe ser. Bien, ahora me gustaría pasar a mi línea argumental, la cual consta de dos sólidos argumentos. Primero, el de beneficios, en el cual explicamos cómo el Senado es beneficioso tanto democrática como legislativamente. En España, una Cámara parlamentaria como el Senado es esencial para el correcto funcionamiento de la democracia y la legislación española en cuanto a la representación territorial, ya que por cada provincia se votan a 3 de los 4 senadores, a cada isla mayor a 2 de 3, a cada isla menor a 1 de 1 y a cada ciudad autonómica a 1 a 2. Eligiendo así los ciudadanos mediante listas abiertas a 208 senadores de 266 que compone el Senado actualmente, evidenciado por el politólogo Pablo Simón en un vídeo en El País. Asimismo, las comunidades autónomas designarán apenas, además de un senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio, según el artículo 69,5 de la Constitución. Bien, los cuales componen de los 58 senadores restantes, no escogidos directamente por los ciudadanos, sino por las propias comunidades autónomas, haciendo que cada provincia, isla, ciudad autónoma, tenga un número mínimo fijo de senadores, un mínimo fijo de senadores, y que el número de senadores entre comunidades autónomas sea apreciadamente más proporcional con relación al número de habitantes por cada una de estas. A diferencia de la repartición por diputados de la provincia observada en el mapa de Onda Cero, donde podemos ver las circunscripciones. Esto no solo conlleva a que exista una inclusión de todas las regiones que componen España, sino que también favorece el equilibrio de poder entre estas. ¿Se pregunta, por favor? ¿Me puede usted evidenciar que esta representación territorial se dé viendo cómo los grupos parlamentarios obligan a los senadores a juntarse en grupos políticos siguiendo una misma estrategia política? Bueno, no es evidenciar, es lo que tienen que hacer y es lo que están haciendo, y no tengo que evidenciarlo, es lo que estoy demostrando. Yo evidencio lo que demuestro. Bien, nuestro segundo argumento de impacto social, en el que demostramos cómo la existencia del Senado afecta positivamente a la cohesión social de España en cuanto a la representación territorial, y que por ende establece el Senado como eficaz. El Senado tiene un papel crucial a nivel social, ya que promover un equilibrio territorial, una protección de intereses regionales y una cohesión territorial mediante la representación territorial. La equidad territorial se promueve significativamente en la sociedad. Al sentirse notablemente más representados, los ciudadanos ven cómo su voto es considerado en el entorno político, y por lo tanto conlleva a que el pueblo español se sienta escuchado, llevando a ejercer su derecho a voto base democrática de un país democrático como es España. Bien, es decir, no solo el Senado es eficaz en cuanto a la representación territorial por su conveniencia legislativa democrática, sino también el hecho de que tenga un impacto a nivel social promueve la continuidad de la prosperidad democrática de nuestro país, lo que hace evidente que la única respuesta a esta pregunta es un primer rotundo sí. Gracias. Y de nuevo parece ser que el necio sigue mirando el dedo. Muy buenas tardes, yo soy Pedro de Paz y vengo en calidad del segundo refutador del equipo que se posiciona totalmente en contra de la pregunta planteada en el día de hoy. ¿Es el Senado un órgano de representación territorial eficaz? A la que nosotros respondemos con un gran no, debido a que en sus bases y desarrollo no verá por los intereses de los territorios españoles. Y antes de comenzar a refutar la línea del equipo contrario, quería resaltar algo que ha dicho el refutador en su intervención, que no tiene que evidenciar las cosas, son cosas que se dan. Señores, estamos en un debate y cualquier razonamiento, cualquier cosa que se dice, hay que evidenciarla, pues si no, ¿quién garantiza que sea cierto
abierto. Aparte, quería pedirle los nexos que tienen todos los argumentos que han presentado con la pregunta del debate del día de hoy. Aparte de esto, sí que nos han traído una evidencia que dicen que este sistema de elección, según el politólogo Pablo Simón, es correcto. Pablo Simón, una persona, esto es una completa falacia de autoridad, señores, porque alguien diga algo no significa que sea verdad ni sea mentira. Y luego también nos traen un mapa de Onda Cero, que de nuevo es una completa falacia de autoridad. Nos traen la tesis que dice que hay múltiples beneficios legislativos, democráticos y un gran impacto social. Un gran impacto social hay, totalmente negativo. Y los múltiples beneficios legislativos y democráticos, mi equipo sigue esperando para escucharlos, puestos no han mostrado ninguno. En el argumento 1 nos trae un argumento de beneficios, en cambio no evidencian ningún beneficio. Nosotros seguimos demostrando cómo el Senado perjudica a los territorios debido a que no tiene una representación territorial eficaz. Dicen que hay una equidad territorial y que las promulgaciones son positivas, cuando nosotros hemos demostrado con la ley educativa que el propio País Vasco y Cataluña no se sienten cómodos puesto que no son incluidos por el tema de los idiomas. En segundo lugar, nos traen un argumento de impacto social, en el que nosotros decimos, claro que hay un impacto social totalmente negativo. No nos han dado ninguna evidencia de que mejore la cohesión social y que se equilibre la representación. Así que ahora voy a... su pregunta, por favor. ¿Para qué estar hablando de partidos políticos si estamos debatiendo si el Senado es eficaz o no como Cámara de Representación Territorial? Señores, para que el Senado sea eficaz tiene que llevar los intereses de los territorios, pero si vemos que son los intereses de los partidos políticos los que llenan completamente el Senado, no da cabida a representar a estos propios territorios. Ahora voy a pasar a construir mi propia línea en contra, en el que nosotros traemos 3 sólidos argumentos bien evidenciados. Un primer argumento de indeterminación, en el que nosotros decimos que el Senado no señala con claridad su labor de representación territorial. Y es que, de nuevo, les vuelvo a repetir que durante la transición el Senado usó términos muy vagos para definirse. Y como con el cambio de los contextos y la aceptación de las autonomías, puesto que el Senado se constituyó cuando las autonomías todavía no existían, estos términos no han sido reformados. El Senado no ha sentido una reforma y está negado a una representación territorial positiva. Y es que si vemos como el Senado no determina lo que es la representación territorial y si esta será es algo fortuito y no garantiza que se vaya a dar en un futuro, por lo que es un aspecto totalmente negativo del Senado, podemos ver que este no es un órgano eficaz en representación territorial, y lo hemos evidenciado con la Universidad de Zaragoza y mi compañero, de nuevo, la Universidad de Zaragoza en 2014. Les traemos un segundo argumento de garantías, en el que nosotros decimos que el Senado no vela y limita la representación territorial muchísimo. Y es que decimos que a la hora de constitución del propio Senado no se reconoce a los territorios y no se les da cabida en el proceso legislativo, por lo que al final las promulgaciones son cosa de los políticos y los territorios no tienen voz en ello. De nuevo, la evidencia, País Vasco y Cataluña en respecto a la ley educativa. Les trae... y a la... ¿Cuál es el nexo de este argumento con la pregunta de debate? Y es que si vemos como el Senado no reconoce a los territorios y no consigue elevar las expectativas de esta Cámara, que es básicamente la función que estamos debatiendo y si es eficaz en ella en el día de hoy, si no consigue elevar sus expectativas a la Cámara, podemos ver que no es un órgano que sea positivo ni sea eficaz en la representación territorial. Y ahora les traemos un tercer argumento de funciones, en el que nosotros afirmamos que en el ejercicio de las funciones el Senado no vela por los intereses territoriales. Y como ha mostrado bien mi compañero Cayetano, no hay un interés territorial sino intereses políticos. Que la compañera ha preguntado cuál es lo negativo, y es que si hay intereses políticos, significa que los intereses territoriales se dejan de lado por una estrategia política. Y si vemos, y se pueden preguntar qué nexo tiene toda esta línea con la pregunta, y si vemos que el Senado no determina lo que es la representación territorial y si es algo fortuito en caso de darse, perjudica a los territorios actualmente, no hace partícipe a los territorios, es algo negativo. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Nuria Quero y seré la segunda refutadora posicionada completamente a favor de la pregunta planteada en este debate. En mi intervención empezaré refutando los argumentos del equipo contrario. El equipo contrario trae 3 argumentos, uno de indeterminación, otro de garantía y otro de funciones. En su primer argumento de indeterminación nos hablan de que no representa y que en la Constitución se define el Senado con términos vagos. ¿Qué términos vagos son estos exactamente? Nos gustaría pedir evidencias acerca de estos. Después también nos hablan
hablan acerca de que sus funciones son mínimas e indeterminadas. Sin embargo, sin la existencia del Senado como Cámara de Representación Territorial, todo el poder caería sobre una Cámara, lo que podría impulsar el unipartidismo, además de que, aparte de que no son mínimos e indeterminados, ya que el Senado tiene el derecho a presentar vetos y enmiendas a las leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados, es una función esencial para que la política española y la democracia española sigan adelante, ya que sin la supervisión de las acciones del Gobierno, todo el poder podría caer sobre una Cámara, lo cual podría dificultar el proceso democrático de España. Después, en su segundo argumento, hablan de que limita la representación territorial. Sin embargo, 58 de estos senadores son elegidos por las comunidades autónomas y 208 por la ciudadanía, algo que equilibra y balanza el proceso de representar las necesidades de las comunidades autónomas, ya que estos 58 senadores elegidos por las comunidades autónomas son designados por los estatutos, y estos estatutos tienen un contacto directo con la ciudadanía, lo que hace que sus necesidades lleguen efectivamente a los senadores que representan estas necesidades dentro del Senado. ¿Su pregunta? ¿Me puede usted evidenciar que todo eso de lo que usted está hablando sea eficaz y suficiente para la representación territorial? Su deber aquí es aprobar lo que está diciendo el equipo a favor y, como ha dicho nuestro primer refutador, las evidencias, además, las hemos presentado y, aparte, ustedes también hablan acerca de los nexos. Sin embargo, ustedes se limitan simplemente a hablar del País Vasco, que es a lo que pasaré a continuación. Después, además, nos hablan del tercer argumento de funciones, acerca de que no tiene una representación y que se limitan a los intereses políticos. Sin embargo, si bien los senadores pueden ser designados por los partidos políticos, estos básicamente tienen el poder de representar a la ciudadanía dentro del Senado. Además, estos partidos políticos han salido votados por una simple razón, que los ciudadanos han querido que estos partidos sean sus representantes dentro del Senado, ya que lo hacen de una manera eficaz. Ahora pasaré también a hablar acerca de ciertos puntos que nos han mencionado. Nos hablan acerca de que el País Vasco y Cataluña que no se sienten representados, ya que su idioma no se puede hablar dentro del Senado. Sin embargo, el año pasado, el 17 de agosto de 2023, empezaron negociaciones para que estas lenguas cooficiales se puedan hablar en cámaras del Gobierno oficiales, como son el Senado o el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, este punto cae. Además de que sus tres argumentos dentro de sus tres argumentos tienen dos conexiones en un argumento. Es su argumento de indeterminación y garantía, ya que simplemente están diciendo lo mismo en otras palabras, donde hablan de la limitación, ya que las funciones son mínimas e indeterminadas, algo que hace que estos dos argumentos caen. Ahora pasaré a reconstruir nuestra propia línea argumental acerca de los beneficios. La representación ciudadana se ve representada dentro del Senado acerca de la representación territorial, ya que en comparación con el Congreso de los Diputados, la representación es mucho más igualitaria y hace que ninguna voz se quede fuera, algo totalmente esencial para que la democracia de España siga adelante. Además, pasando a nuestro argumento de impacto social, estos ciudadanos se sienten escuchados, ya que si la representación es más proporcional, esto ayuda a la cohesión territorial dentro de las diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, la única respuesta a la pregunta de este debate es un firme y rotundo sí. Muchas gracias. Antes de comenzar, hagamos un ejercicio mental. Para él, imaginemos una balanza, la cual está representando el debate de hoy. A un lado estará el equipo de la razón y a otro lado el equipo de la discordia. Y a continuación, en mi intervención, iré demostrando hacia qué lado se irá decantando la balanza. Buenos días, soy Francisco Lillo y vengo en calidad de conclusor del equipo que se posiciona totalmente en contra de la pregunta presentada en el día de hoy. ¿Es el Senado eficaz a la hora de representar a los territorios españoles? Antes de comenzar toda mi intervención, me gustaría mencionar un punto muy clave de este debate, que es que su refutación 2
2 pide evidencias que a mi refutación le habría encantado entregárselas, pero ha realizado un bloqueo porque él no puede volver a hablar y además ha entregado evidencias nuevas y razonamientos nuevos, por lo que es una pena que no hayamos podido continuar con ese debate. A continuación, comenzaré mi intervención con un resumen de la línea argumental del equipo contrario, en el cual presentan una tesis en la que hablan sobre que el Senado es eficaz por sus múltiples beneficios legislativos y democráticos y su impacto social, y dos argumentos, uno de beneficios sobre los beneficios legislativos y democráticos del Senado, mencionando el artículo 69 de la Constitución, y otro argumento sobre el impacto social, hablando sobre el impacto positivo en la sociedad que tiene el Senado. A continuación, en mi intervención voy a hablar sobre los puntos de choque que se han dado en este debate. En primer lugar, su argumento de beneficios vemos que ha sido rebatido por mi propio compañero Pedro de Paz en sus refutaciones, hablando sobre que hay una falacia de autoridad en su evidencia sobre Pablo de Simón y otra falacia de autoridad en su evidencia sobre Onda Cero de las circunscripciones. Además de mencionar mi compañero una falta de evidenciación que respaldada por otras partes. Vemos que este argumento no choca directamente con ninguna parte de nuestra línea, pero en sí podemos ver que con nuestra parte de garantías puede chocar y vemos cómo la balanza se decanta a nuestro lado por demostrar evidencias lícitas en nuestro argumento de garantía, como la de la Universidad de Zaragoza en 2016. En segundo lugar, vemos que en su argumento de impacto social ellos han hablado sobre el impacto social que tiene el Senado. Allí hablan sobre, ha habido unas preguntas realizadas por mi equipo y también por su equipo, en la cual se ha asentado que el Senado tiene una politización y que, por lo tanto, no puede representar correctamente a los territorios. Por lo tanto, como ha mencionado mi compañero, no puede tener un impacto positivo social si está politizado y no puede representar correctamente a los territorios, mencionando la evidencia de la LONCE del País Vasco y de Cataluña. Y además vemos que este argumento choca con nuestro argumento de funciones porque vemos que ambos se centran en la sociedad, pero vemos como aquí la balanza se decanta hacia nuestro lado por haber mencionado evidencias lícitas, las cuales, como ha mencionado mi compañero, le faltan al equipo contrario o han mencionado en su refutación 2. Y para finalizar, voy a hacer un resumen de mi propia línea argumental, en el cual recordamos que hablamos sobre un argumento de indeterminación en el que afirmamos que el Senado no señala con claridad su labor de representación territorial, un argumento de garantías en el que afirmamos que las reglas del Senado no velan y limitan la representación territorial y un argumento de funciones en el que afirmamos que en el ejercicio de sus funciones el Senado no vela por los intereses territoriales. Muchas gracias y aquí vemos hacia qué lado se ha decantado la balanza, hacia el lado en contra. Muy buenos días, señores y señores. Mi nombre es Juan Romero y vengo en calidad del conclusor que se posiciona totalmente a favor de la pregunta planteada. Empezaré explicando cómo la línea argumental en contra cayó y cómo nuestra línea a favor se mantuvo en pie. La línea argumental del equipo contrario en contra traía tres argumentos, de indeterminación, de garantías y de funciones. En el de indeterminación nos explicaban cómo el Senado estaba mal explicado con definiciones vagas, lo cual hacía que tuviese poca claridad. Pero como bien mi segunda refutadora ha mencionado, no nos traían evidencias de eso, como bien nos han pedido ellos durante todo el debate, y al mismo tiempo también ha explicado cómo la no existencia del Senado haría que todo el poder político recayese sobre el Congreso de los Diputados, lo que impulsaría el unipartidismo dentro de España. Por lo tanto, su primer argumento de indeterminación cae. En su segundo argumento de garantías nos explican cómo hay una limitada representación territorial, ya que no todos los diputados son elegidos por representación territorial, sino que hay unos 56 diputados elegidos por los políticos. Pero como bien ha mencionado mi segunda refutadora, hay otros 208 senadores, los cuales sí son elegidos por representación territorial, lo cual se puede considerar suficiente. Y aparte, esto nos lleva a su tercer argumento, el cual nos mencionan como los senadores se ven sesgados por los intereses políticos, por lo tanto no es eficaz. Pero como bien ha mencionado también mi segunda refutadora, estos partidos políticos son elegidos por la ciudadanía y estos mismos partidos políticos son los que ponen a los senadores dentro del Senado. Por lo tanto, ¿cómo se puede decir que esto es ineficaz para la representación territorial si son estos mismos ciudadanos los cuales eligen a los partidos políticos que ponen a los senadores dentro del Senado? Por lo tanto, sus tres argumentos en contra caen. Y moviéndonos a nuestra línea argumental a favor, nos han mencionado en todo el debate que no hay evidencias, pero como bien mi segunda refutadora ha mencionado durante su turno, nosotros ya hemos evidenciado suficientemente
nuestros argumentos a lo largo del debate. Y esto nos mueve a nuestros dos argumentos sólidos y muy bien argumentados, de beneficios y de impacto social. En nuestro primer argumento de beneficios traemos como esta repartición acorde a la población y con el mínimo, el mínimo por provincia que... el mínimo senadores que hay por provincia, hace una buena representación, no como el Congreso de los Diputados, donde hay una clara polaridad entre Barcelona y Madrid, como hemos evidenciado, donde la mayoría de los diputados recaen en esas dos ciudades. Pero ellos nos contestaban diciendo que no hay una representación porque están sesgados políticamente. Pero como bien hemos refutado en su tercer argumento, estos partidos políticos eligen a los diputados y estos partidos políticos son elegidos por los ciudadanos. Por lo tanto, nuestro primer argumento se mantiene en pie. Y en el impacto social nosotros explicamos cómo este Senado hace que todo el mundo se sienta identificado y todo el mundo se sienta representado y así todo el mundo esté feliz y se sienta que se tienen en cuenta a la hora de elegir. Pero ellos nos explican cómo no se sienten identificados los de Barcelona y Cataluña, los de Cataluña y los del País Vasco, los cuales no se tienen en cuenta sus idiomas. Pero como bien ha mencionado mi segunda refutadora, estos idiomas se están empezando a tener en cuenta últimamente con unas nuevas negociaciones. Por lo tanto, nuestra línea argumental se mantiene en pie y la única respuesta posible es un sí. Gracias.